Buenas tardes a todos. Este tema que vamos a ver hoy, el de la predestinación, yo me imagino que es el tema que mejor conocemos los miembros de esta iglesia. Que si alguien nos pregunta acerca de él, casi todos sabemos contestar qué significa esa palabra y lo que implica. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si lo conocemos también, ¿por qué tenemos que verlo de nuevo? ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay aquí muchas personas que nunca lo han escuchado, nomás por eso. Y a lo mejor hay algunos que aunque lo conocen, no lo conocen como debieran, no lo entienden bien. Y yo espero que lo que vamos a ver hoy, pues, les ayude y recordar a los que somos predestinados, el gran tesoro que tenemos. Ven Efesios, capítulo 1. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo alaba a Dios por la elección y la predestinación. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, aquí está la elección, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos no por ser santos, no por ser buenos, sino para que lo fuésemos. Fuimos escogidos, dice, antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que el mundo fuera creado, Dios decidió escoger a unos de los que iba a crear para ser salvos y a otros no. Esa es una decisión que Él tomó. Esa decisión no la tomamos nosotros. Y dice el 5, en amor habiéndonos predestinado, aquí está nuestro tema, fuimos predestinados en amor, o sea, porque Él nos amó. No fuimos predestinados para ser salvos porque nosotros lo hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó a nosotros. Para ser adoptados hijos, o sea, no solamente nos perdonó, sino que nos hizo sus hijos. Ustedes pueden perdonar a una persona que les ofende, pero de ahí a hacerle a su hijo, pues es muy diferente, ¿no? Pudo Dios habernos perdonado sin hacernos sus hijos, ¿no? Pero hizo las dos cosas. Por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fuimos predestinados, fuimos escogidos para ser salvos porque quiso. Eso es lo que quiere decir aquí, por el puro afecto de su voluntad. O sea que nuestra voluntad aquí no intervino. La voluntad de que fuéramos salvos, escogidos, fue la voluntad de Dios, no la nuestra. Y este tema de la predestinación está también en el 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habla de la salvación que Dios nos dio como una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está repitiendo lo mismo, pero con un cierto cambio en las palabras. O sea, Dios tenía un propósito al predestinarnos, al escogernos para ser salvos. ¿Por qué será el designio de su voluntad o el diseño de su voluntad? Su voluntad era la que estaba metida en el asunto y no la nuestra. Padre, qué preciosas palabras están aquí en este capítulo de Efesios. Oh Dios, ayúdanos a meditar en ellas, a reflexionar, Padre, en este hecho grandioso de que tú nos predestinaste, nos escogiste para ser salvos desde antes de que naciéramos. Que escuchar esta doctrina de nuevo, Padre, sea de bendición para todos. Hazlo con tu poder, con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.
Los escogidos de esa ciudad de Éfeso, a Pablo le sorprendía porque Éfeso era una ciudad muy idólatra, muy pagana, mucha maldad había en esa ciudad. Pero había escogidos de Dios ahí, en esa ciudad. Eso debe de motivarnos a nosotros. El otro día dijeron en la televisión que uno de los municipios más conflictivos que hay en México es Ciudad Neza. Pero aunque lo fuera, de todas maneras, si tuvo escogidos en Éfeso, ¿por qué no en Ciudad Neza? Los predestinados fueron predestinados para ser salvos porque Dios quiso. Fuimos predestinados no porque seamos buenos. Esta predestinación, bueno, acuérdense ustedes que la palabra predestinación envuelve dos aspectos. Por un lado la elección y por otro lado la reprobación. O sea que si unos fueron elegidos, otros fueron rechazados. Unos fueron elegidos por la misericordia de Dios, no porque lo merecieran. Otros fueron rechazados porque lo merecían. Los que están en el infierno están porque lo merecen. Y los que están en el cielo ahorita, están en el cielo aunque no lo merezcan. Nadie merece ir al cielo. Todos merecemos ir al infierno. Yo les comentaba no hace mucho que cuando un niño nace en este mundo, Dios ya sabe si ese niño terminará en el cielo o en el infierno. Y si Dios ya sabe que una persona va a terminar en el infierno, ¿por qué entonces le da la vida? Diríamos nosotros que si Dios ya sabe que una persona terminará en el infierno, mejor ni debería de crearla. Cuando Adolfo Hitler nació, Dios ya sabía lo que iba a ser ese niño. Qué tremendo niño iba a ser. ¿Por qué no se murió en el vientre de su madre? Dios pudo haber hecho eso. Dios ya sabía lo que iba a ser Judas Iscariote y aún así le dio la vida. ¿Qué quiere decir predestinar? La palabra predestinar quiere decir dar un destino de antemano. O sea que cuando un niño viene aquí, ya nace con un destino. Dios le da ese destino. Ahora vean, según el punto de vista humano, nosotros somos los arquitectos de nuestro destino eterno. Desde el punto de vista humano, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Pero desde el punto de vista divino, Dios es el arquitecto del destino de todos. Pablo mismo, el que escribió esto, él sabía que era predestinado, porque dice, habiéndonos predestinado, se está incluyendo a él. Vean ustedes, comparen lo que les estoy diciendo con lo que dice Pablo mismo en Gálatas 1. Vean 1.13, Gálatas 1.13. Dice el apóstol, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Vean lo que dice aquí. El apóstol Pablo sabía que él era apartado para ser apóstol. Era apartado desde el vientre de su madre. Pero entonces, si Pablo era llamado, era apartado por Dios desde el vientre de su madre, entonces ¿por qué permitió que durante tantos años anduviera persiguiendo a la iglesia de Dios? ¿Cuántos años tendría Saulo de Tarso cuando se le apareció Cristo, cuando iba rumbo a Damasco? No lo sabemos. Pero él no sería muy joven, porque era miembro del Sanedrín.
Los miembros del Sanedrín son personas adultas. Entonces él ya tendría, no sé, pero yo me atrevo a pensar que tendría más de 40, 50. Pues como sea, cómo Dios lo dejó tantos años andar en sus propios caminos y lo salvó a esa edad. Dice el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, vean lo que está diciendo. El apóstol Pablo sabía que él era predestinado. Él sabía que si Cristo no lo hubiera predestinado, él nunca hubiera sido salvo. Cuando Cristo se le apareció al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, ¿a dónde iba? No iba a un culto de oración. Él iba a matar cristianos. Y vean lo que está haciendo Cristo, se le aparece. ¿Por qué? Porque él era predestinado. Ahora, eso no significa que Cristo se le va a aparecer a todos los predestinados. Se le apareció a él. Y eso lo capacitó para ser apóstol. Porque un requisito para ser apóstol era haberlo visto a Cristo. Él pudo verlo. Entonces, él sabía que si Cristo no lo hubiera predestinado, él nunca hubiera sido salvo. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, todos los demás entendieron, o más bien los judíos, los creyentes pensaban de ese tiempo, que no era posible que Saulo fuera salvo. ¿Cómo es posible que este hombre anda persiguiendo a los cristianos y ahora ya es cristiano? No puede ser. ¿Quién hizo ese cambio? Saulo de Tarso no lo hizo. Cuando Saulo iba a Damasco, no iba a buscar a Dios, pero Cristo iba a buscar a Saulo. Ahora, ya leímos al 15, Gálatas 1:15. Ahora vean el 16. Dice, vean otra vez el 15. Pero cuando agradó a Dios, desde ahí brínquense el 16, revelar a su Hijo en mí, porque las comas subsiguientes nos conducen a esto. Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, etcétera, etcétera. Vean, ¿qué fue lo que hizo Dios para salvar a Pablo? Revelar a Cristo a Pablo. En otras palabras, Saulo de Tarso creía que Cristo era un farsante, un impostor, un blasfemo, un mentiroso. Y él odiaba a todos los cristianos y odiaba a Cristo también. Pero ¿cuándo llegó a ser salvo Saulo de Tarso? Cuando Dios le reveló a Saulo quién era Cristo. Se le apareció Cristo, vio una luz muy intensa y cayó de su caballo. Y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí entendió quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Pues era Dios. Cayó de rodillas delante de Jesús y fue entonces cuando él fue salvo. Cuando se sometió, porque le dijo, ¿qué quieres que haga? Vean, una persona salva cuando cae de rodillas delante de Jesús, cuando entiende quién es Jesús, cuando le entrega su vida y se dispone a obedecerle. Esa es la característica principal de los escogidos. Entienden quién es Cristo, le entregan su vida, se someten a Cristo. ¿Ustedes lo han hecho? Si ustedes han hecho eso, ustedes son predestinados, ustedes son escogidos. Pero si ustedes no creen que Cristo es Dios, ¿cómo le van a obedecer? Y si no le obedecen, pues ustedes no son salvos, no son cristianos. Así de sencillo es el asunto. Nosotros, antes de ser convertidos, ¿cómo veíamos a Cristo? No nos importaba, lo veíamos con indiferencia. Y si leíamos la Biblia, pues la leíamos como un libro, como cualquier otro. Pero ya después, cuando Dios nos reveló quién era Cristo, todas las cosas cambian. Entendemos lo que es la Biblia realmente, la palabra de Dios. Dios nos habla a través de este libro. Muchas personas leen la Biblia en este mundo. Es el libro más vendido del mundo, la Biblia. Pero no vayan ustedes a pensar que todos los que leen la Biblia entienden quién es Cristo. Si Dios ha predestinado
que una persona sea salva, le revelará a esa persona quién es Cristo. Si Dios ha predestinado que seamos salvos, si no va a ser Dios que se nos aparezca Cristo, pero va a invitar a alguien que nos invite al culto, que nos regale una Biblia, un folleto, que nos hable del Evangelio, etc. Hay muchas personas que han llegado a ser salvas simplemente cuando empezaron a leer la Biblia, un tiempecito después. De repente les cae el 20. Vean ustedes el caso de la samaritana. Cristo cruzó la frontera maldita para buscar a la samaritana. La samaritana era una mujer promiscua, había vivido con muchos hombres. Era una mujer que tenía su religión, la religión de los israelitas, pero ellos no adoraban al Dios verdadero. Los de Israel eran los de las tribus del norte, ellos no adoraban al Dios verdadero. Desde, ¿cómo se llamaba aquel rey que les puso los dioses que quiso? ¿Cómo se llamaba? Jeroboam. Jeroboam les puso sus propios dioses. Dice, no vayan allá, aquí yo les voy a poner sus dioses. Entonces los del norte adoraban a sus dioses y solamente los del sur, los judíos, adoraban a Jehová. Cristo cruzó la frontera, pero eso era algo prohibido para los judíos, porque los judíos no hablaban a los samaritanos. Pero Cristo, siendo judío, cruzó la frontera y fue a buscar a la samaritana y se sentó junto al pozo de Jacob. Era mediodía. ¿Por qué fue Cristo al mediodía a buscar a la samaritana? Porque Cristo ya sabía que la samaritana a esas horas iba a ir a recoger el agua al pozo. Pero vean, normalmente las mujeres no iban a mediodía a recoger el agua, iban temprano. ¿Por qué? Porque en el día hace mucho calor. Eso es lo que nos dicen los comentaristas. Entonces, ¿por qué fue a mediodía? Porque Cristo ya sabía que la samaritana iba a mediodía. Entonces llegó, se sentó en el pozo y llegó la samaritana. Y ustedes conocen la historia, terminó siendo salva la samaritana. La samaritana, ¿qué iba a buscar ahí? Iba a buscar agua, no iba a buscar a Dios. ¿Pero qué fue lo que encontró? Se topó con Cristo porque Cristo quería salvarla y la salvó. La samaritana era predestinada. Y eso se aplica a todos los escogidos. Los que somos escogidos no buscábamos a Dios. Algunos buscábamos el fútbol, otros buscábamos la botella, otros buscábamos el baile, otros buscábamos el dinero, pero buscar a Dios no lo buscábamos. Pero Dios quiso salvarnos, entonces nos reveló quién era Cristo y ya la hicimos. Ahora ven ustedes el caso de Zaqueo. Zaqueo se subió al sicómoro. Los sicómoros son grandes, tienen las ramas grandes. Pero no estaría él solo ahí en el sicómoro, habría otros que se habrían subido. ¿Por qué se subió Zaqueo al sicómoro? Por curiosidad, porque como Cristo ya era famoso, había así de gente que ya sabían que iba a pasar, entonces dice, pues voy a verlo, a ver por qué es tan famoso. Se subió al árbol y va viendo qué pasa. Pero cuando iba pasando, ¿cuál es su sorpresa? Que le dice Cristo, Zaqueo, desciende de ahí, tengo que ir a tu casa. Y ustedes conocen la historia. Zaqueo terminó siendo salvo. ¿Por qué Zaqueo? ¿Por qué no los otros que estaban en el árbol? ¿Por qué no los que estaban abajo? Cristo llamó a Zaqueo, lo bajó del árbol. A Pablo lo bajó de su caballo. A los que ha de salvar los baja de su árbol de su orgullo o del caballo de su soberbia. Pero Dios nos humilla y caemos a sus plantas. Zaqueo era tan predestinado como la samaritana. Vean ustedes el caso de Lidia, la vendedora de púrpura. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, pero no abrió el corazón de sus amigas. Nada más abrió el corazón de Lidia. ¿Por qué? Porque Lidia era predestinada y sus amigas no. Dios quiso salvar a Lidia y no a sus amigas. Todas sus amigas que estaban ahí, ¿a qué iban? A la oración. Pero no eran salvas. ¿Entienden? Dios quiso salvar a Lidia y no a sus amigas.
Este tema de la predestinación es claramente bíblico. No es algo oscuro, no es algo ambiguo, no es nada difícil de entender. Pero ¿saben una cosa? A muchos no les gusta. Ha habido grandes debates a través de la historia acerca de este tema. ¿Cómo es que Dios predestinó a unos para ser salvos? ¿Cómo es que antes de que nacieran, Dios tomó la decisión de salvarlos? Y es por eso que se han presentado muchas objeciones en contra de esta doctrina. Veamos una de ellas. Una de ellas dice que si es cierto que Dios predestinó a unos para ser salvos y no a otros, entonces si alguien peca, es porque Dios es culpable de que peque. ¿Dios es el autor del pecado? No. ¿Dios es culpable de que los hombres pequen? No. Una persona podría decir, si Dios no me predestinó a mí para ser salvo, entonces si yo peco, es porque no soy predestinado. Porque si yo fuera predestinado, pues ya habría dejado mi pecado. Pero como no lo puedo dejar, entonces Dios tiene la culpa. No. Cuando una persona peca, esa persona es culpable. Dios no tiene la culpa. Estas personas, las que argumentan esto, también pueden decir, Judas Iscariote traicionó a Cristo porque él no era predestinado. Porque si hubiera sido predestinado, no lo hubiera traicionado. Entonces, si Judas Iscariote traicionó a Cristo, entonces, ¿él no es culpable de haberlo traicionado? No. Judas Iscariote sabía bien que lo que hizo estuvo mal. Cuando recibió las monedas de plata que le dieron los fariseos por traicionar a Cristo, sintió que las monedas le quemaban las manos, las tiró por el suelo y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque él sabía que él era culpable. Pero imagínense que el día del juicio, Judas Iscariote le dijera a Dios, Señor, yo traicioné a Cristo porque yo no fui predestinado. Yo traicioné a Cristo porque estaba escrito. Porque yo era el hijo de perdición. Yo no quería traicionarlo, pero pues es que tú me abandonaste y por eso lo traicioné. No. Judas Iscariote no va a decir eso el día del juicio. Su conciencia le dice que él traicionó a Cristo porque quiso. Y esto se aplica a todos los que estamos aquí. Cada vez que nosotros pecamos, sea de la forma que pequemos, sabemos que pudimos haberlo no hecho si hubiéramos querido. Si tú pecaste, fue porque quisiste. ¿A quién le vas a echar la culpa? Ahora bien, Judas traicionó a Cristo, vean lo que les voy a decir, porque Dios lo decretó. Dios decretó que Judas Iscariote traicionara a Cristo. Cristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Ya sabía que él sería el traidor. ¿Por qué lo puso como tesorero? Y precisamente como tesorero. El pecado dominante de Judas Iscariote era la codicia. Podemos verlo y comprobarlo con la Biblia. Si su pecado dominante era la codicia, ¿por qué Cristo lo puso como tesorero? ¿Saben por qué? Precisamente por eso. Porque quería que él por su codicia lo traicionara. Le importaron más las monedas de plata que Cristo mismo. ¡Wow! Vean ustedes, Dios decretó que Judas traicionara a Cristo. Pero Dios no es culpable del asunto. El hombre siempre es el culpable de sus pecados. Una persona es posible que luche contra muchos pecados y no contra alguno. Hay personas que son dominadas por un pecado, una cierta inclinación que les conduce a eso. Y tal vez luchen contra todos los demás pecados, pero no contra ese. Si tú eres dominado por un solo pecado como el de Judas, ese solo pecado hará que te ahorques. Si tú quieres dejar muchos pecados, pero no uno que te gusta, que te atrae, ese solo pecado te llevará al infierno. Dios conocía el pecado dominante de Judas. Cristo lo conocía porque Cristo era Dios. Cristo conocía los pensamientos, los motivos, las intenciones de Judas Iscariote. Pero vean, nosotros podemos predecir hasta cierto punto las decisiones que tomarán ciertas personas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, supongamos que yo veo un alcohólico, un borracho
de esos que toman todos los días, y le regalo una botella de vino. ¿Ustedes creen que no la va a aceptar? Es posible que no la acepte, no. Yo estoy seguro que la va a aceptar. Y no solamente la va a aceptar, se va a emborrachar con ella. Yo no pondría a un violador, que yo sé que salió de la cárcel por violador, a cuidar a mi hijita, a hacer guarura de mi hijita. ¿Cómo lo voy a poner a cuidar a mi hija? Yo no podría a un ladrón que salió de la cárcel a cuidar mi dinero, porque yo sé lo que va a hacer. Dios conoce el pecado dominante de todos nosotros, las inclinaciones que tenemos. Nosotros podemos predecir la reacción de ciertas personas desde antes de que hagan esas cosas. Con más razón Dios. Dios ya sabía cuál era el pecado dominante de Judas, era la codicia, y sabía que él iba a traicionar a Jesús, por eso lo puso como tesorero. Hay personas que ponen en sus iglesias a hombres que son administradores de empresas o que saben mucho de administración, los ponen como tesoreros de sus iglesias, pero no son convertidos. O sea, ellos piensan, no, si ese fulano es administrador de empresas, no, pues él podrá administrar los gastos de la iglesia a la perfección. ¿Cómo te atreves a poner como tesorero a un hombre que sabe mucho de administración, pero no es convertido? Si no es convertido, va a hacer movidas chuecas con el dinero, mejor ni lo pongas. El hermano Tomás nos contó en una ocasión que en una iglesia de allá de Mérida pusieron como tesorero a uno que era administrador de empresas, y ¿saben qué? Se robó 200,000 pesos. Pero pues pensaban que iba a ser honrado, pero no era ni convertido. Vean, Satanás tentó a Adán y a Eva. ¿No sabía Dios lo que ocurriría de esa tentación? Vean, si Satanás tentó a Adán y a Eva fue porque Dios quiso, porque Dios decretó esa tentación. O sea, Satanás no hizo algo aparte de la voluntad de Dios, no. Fue la voluntad de Dios que tentaran a Adán y Eva. Entonces, ¿Adán y Eva no es culpable? ¿No son culpables de lo que hicieron? Dios pudo impedir que Satanás tentara a Adán y a Eva, pero permitió que los tentara porque eso cumplía con sus propósitos. Dios pudo impedir que Judas Iscariote traicionara a Cristo, pero no quiso hacerlo. Ahora, si no impidió que Judas traicionara a Cristo, entonces ¿Dios cometió una injusticia? No, el que cometió la injusticia fue Judas. ¿Quién obligó a Judas Iscariote a traicionar a Cristo? ¿Le pusieron una pistola en la espalda? Judas actuó libremente, y vean, todos los seres humanos somos agentes libres. Un agente libre es aquel que puede tomar decisiones libres. Tú tienes aquí un vaso de refresco, aquí tienes un vaso de agua. Tú te vas a tomar lo que más se te antoje en ese momento. Si te tomas el vaso de refresco, ¿quién te obliga a tomar el refresco? El agua te beneficia más, pero si se te antoja más el refresco y si te sube la glucosa, ¿quién tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. Si tú te tomas el refresco es porque tú quieres. Cuando nosotros hacemos algo que nos perjudica, podemos darnos cuenta que pudimos haberle hecho algo diferente, pero no quisimos. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Supongamos que mi mujer me ofende y yo la golpeo. Si ella me ofende y yo le contesto con un golpe, ¿le voy a decir que ella tiene la culpa del problema? No, si yo la golpeo, yo soy culpable de haberla golpeado. Ella hizo mal por haberme ofendido, claro que sí, pero si yo la golpeo, yo soy culpable de haberla golpeado. No le voy a echar la culpa a ella. Si una mujer se me acerca y me hace ojitos, ¿voy a decir que ella es culpable si yo caigo en tentación? No, ella no es culpable, el culpable soy yo. Dios ya sabe lo que haremos en determinadas circunstancias, Él todo lo sabe, Él conoce nuestro corazón. Y es por eso que en las mañanas debemos pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación.
porque si no le pedimos, ¿con qué cara esperaremos que lo haga? Judas le decía a Dios, Señor, no me dejes caer en la codicia. ¿Ustedes creen que hacía eso Judas? Judas no hacía eso. Ahora otra cosa, aunque nosotros le pidamos a Dios que no nos deje caer en tentación, es posible que nos deje caer. ¿Pero por qué? Si le pedimos que no nos deje caer, pues no debería de dejarnos caer. Pero en ocasiones puede dejarnos caer. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es posible pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación de dientes para afuera. Si en el fondo de tu corazón, con todo tu corazón no le pides que te deje caer en tentación, caerás. Y si Dios nos deja caer en tentación, ¿por qué lo haría? ¿Saben por qué? Porque Él quiere que veamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros no. Entonces, si nos deja caer en tentación, es para que veamos cuánto pecado hay dentro de nosotros. En una ocasión, el profeta les dijo a los judíos que los babilonios iban a invadir Jerusalén. Ya estaba escrito, pasaron muchos años hasta que llegaron los babilonios e invadieron Jerusalén. Ya estaba escrito. Si el profeta había dicho que los babilonios iban a invadir Jerusalén, ¿era posible que no la invadieran? No. Si el profeta de Dios lo dijo, tenía que ser así. Pero ¿saben una cosa? Los babilonios sufrieron las consecuencias. Dios castigó a los babilonios por haber invadido Jerusalén. Y les fue muy mal. O sea, los babilonios eran culpables, aunque Dios ya sabía, aunque Dios puso en el rey de Babilonia que invadiera Jerusalén, de todos modos el rey de Babilonia era culpable. Antes de ser convertidos, algunos de nosotros cometimos muchos errores. Algunos de nosotros cometimos errores de los cuales aún sufrimos tal vez las consecuencias. Y si estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados pasados, ¿quién tiene la culpa? ¿A poco Dios? Si alguno de ustedes no ha sido salvo, si alguno de ustedes ha leído la Biblia y viene a los cultos y no ha sido salvo, no digan que es porque no han sido predestinados. No le echen la culpa a Dios. Si alguno de ustedes no ha sido salvo, de ustedes es la culpa. De nadie más. Si hay algún pecado que ustedes han tratado de dejar, pero no han podido, no digan es que Dios no ha querido. Ay, yo he querido dejar ese pecado, pero no puedo. Me tiene encadenado. Soy sincero, no quiero pecar, pero pues no puedo. No. Si no has podido dejar X pecado, es tu culpa. No le eches la culpa a nadie. Si tú amas X pecado, ¿cómo le vas a pedir a Dios que te lo quite? Que te perdone, que te enseñe a odiar, a aborrecer ese pecado. No puedes. La Confesión Bautista de Londres, de 1689, dice en el capítulo 3 esto: Dios, desde la eternidad, por el sabio consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Miren, nosotros estamos de acuerdo con esto, es lo que la Biblia dice. Dios ordenó en este mundo todo lo que acontece. Todo lo que sucede en este mundo, Dios lo predestinó desde antes. Todo. Vladimir Putin y los rusos invadieron Ucrania porque Dios quiso, no porque en sí lo haya querido Vladimir Putin. Eso no niega la responsabilidad de este hombre. Sigo leyendo. Por el consejo de su propia voluntad. La palabra consejo habla de sabiduría, o sea, quiere decir que Dios ordenó con sabiduría eso. Todo lo que sucede, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad. Vean, Dios no es culpable de los que cometen pecado. Dios no es culpable de lo que hizo Putin. Ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, que es decir, Dios no obliga a los hombres a hacer mal. ¿Sí? Un ratero asalta a un cristiano y le da un cachazo en la cabeza y se la abre, le ponen 20 puntadas. Pero Dios no obligó a ese ratero a que asaltara al cristiano. Era el propósito de Dios darle una lección al cristiano en ese asalto. Pero Dios no obligó al ladrón a que asaltara al cristiano.
Dice, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. O sea, Dios no quita la libertad de ese ladrón para asaltarte. Él te asaltó porque quiso, no porque Dios le haya dicho, oye, mira, allá va un cristiano, asáltalo. Dice, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias. La palabra contingencia habla de algo que puede suceder o no. Dios estableció eso. Si Dios estableció que algo sucediera, eso va a suceder. En otras palabras, la casualidad no existe. Si un ladrón asaltó a un cristiano, le dio un cachazo y le abrió la cabeza es porque Dios quiso. Ahora, eso no quita que si tú eres cristiano y sabes artes marciales y puedes defenderte y le quites la pistola, quítasela. Puedes defenderte, quítale la pistola, pero estás en riesgo porque te puede dar un balazo antes de que se la quites. Así que ahí tú sabes. ¿Sí? Según esto que acabamos de leer, todo lo que ocurre en el mundo, cosas grandes y pequeñas, ocurren porque Dios quiere que ocurran. ¿Cuántos ucranianos han muerto por esta guerra? No sé cuántos, pero son miles. ¿Cuántos han muerto por el COVID? Más de 3 millones. ¿O 6? Más de 6 millones. ¿Cuántos? En el mundo. Todos los que han muerto por el COVID es porque Dios quiso. Putin, con esta invasión, cumplió con los propósitos de Dios. Pero Putin va a darle cuentas a Dios. No a la ONU, ni a la OTAN. Le va a dar cuentas a Dios. Veamos otra objeción. Esta doctrina de la predestinación, dicen algunos que quita los motivos para el esfuerzo. Porque dicen algunos, si yo no soy predestinado para ser salvo, entonces de nada sirve que me esfuerce por buscar a Dios, de nada sirve que ore, de nada sirve que lea, de nada sirve que vaya al culto. Pues si Dios no me predestinó para ser salvo, pues no voy a ser salvo. ¿Qué les contestaremos a estas personas? Debemos decirles, mira, tú no sabes si eres predestinado. Pero tampoco sabes si no lo eres. Tú no sabes si eres predestinado, pero tampoco sabes si no lo eres. Tu obligación es buscar la salvación. ¿Por qué? Porque nada hay que sea más importante. Si hay un cielo, si hay un infierno, si hay un juicio, si los pecadores van a ser castigados, si tienes un alma, nada hay más importante que esto. Si Dios no existe, podemos tirar nuestras Biblias a la basura. Pero si Dios existe y hay una vida después de esta, nada hay más importante que esto. Dios no está en contra de que nos esforcemos por buscar la salvación. Debemos esforzarnos. Dios está en contra del mérito, no del esfuerzo. Por ejemplo, imaginen que una persona lee la Biblia 3 horas diarias y ora otras tantas. Va a llegar al cielo y le va a decir a Dios, Dios, tú tienes que darme la salvación porque yo oro 3 horas diarias. Leo mi Biblia 3 horas diarias. No, la salvación no es así. Tú no le puedes exigir la salvación a Dios. La salvación es gratis. Una persona no le va a decir a Dios, Dios, tienes que darme la salvación porque cada domingo yo ponía 500 pesos en la caja de las ofrendas. Aunque pongas 1000, no te va a dar Dios la salvación. Por eso, Dios no está en contra del esfuerzo, está en contra del mérito. Entonces, los que ponen esta objeción no saben lo que dicen. Imagínense que dijera alguno, si Dios ha predestinado que yo muera joven, pues voy a morir joven. De nada sirve que yo me cuide. No, tú debes cuidarte, cuida tu salud. A lo mejor aunque cuides tu salud vas a morir joven, pero de todas maneras tú debes cuidarte. Una persona se enferma del COVID. Dirá, si Dios ha predestinado este COVID para que yo me muera, pues me voy a morir, me tomo el medicamento. No, tú tómate el medicamento que te digan los médicos. Otro podría decir, si Dios ha predestinado que yo sea rico, voy a ser rico, sea que trabaje o no. No, tú tienes que trabajar, como que sea que trabaje o no. ¿Cómo puedes esperar tener un dinerito en el banco si no trabajas? Una persona
que no hace caso de las cosas de Dios, que no quiere leer la Biblia, que no quiere venir los domingos, ¿cómo va a ser salva esa persona? No le importa su alma. Una persona que quiere tener los músculos fuertes, ¿va a tener los músculos fuertes haciendo ejercicios cada mes? No, tienes que hacerlos todos los días. ¿Una persona será salva si viene al culto cada mes? ¿Si lee la Biblia una vez por semana? No. Dios no lleva a nadie al cielo jalándola de los cabellos. Si tú quieres ir al cielo, tienes que demostrar que quieres ir al cielo. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que demostrarle que quieres que te perdone. No nada más, ay, es que me gustaría que me perdonara. Pero ¿qué haces para demostrar eso? ¿Qué quieres? Si tú no has sido salvo, no digas que es porque Dios no ha querido salvarte. Dios ha predestinado a los que han de ser salvos, pero también ha predestinado los medios para que lo sean. O sea, tú tienes que hacer lo que te toca. ¿No quieres hacer nada? Pues si Dios quiere salvarme, que me salve. Si un agricultor ha de cosechar, primero debe sembrar. Si no siembra, ¿cómo va a cosechar? Va a decir, no, pues Dios predestinó que coseche, pues voy a cosechar aunque no siembre. No, es absurdo. Tú tienes que sembrar. Acuérdense que una vez le llevaron a Cristo a un paralítico. ¿Y qué le dijo Cristo al paralítico? Levántate y anda. ¿Qué contestó el paralítico? Ay, Señor, ¿te burlas de mí? Nunca he caminado. ¿Cómo es que ahora me dice que camine? Es absurdo que lo que me estás diciendo. Yo soy un paralítico. Si eso hubiera contestado el paralítico, nunca hubiera caminado. Nunca. ¿Qué hizo el paralítico? Reconoció su incapacidad. Reconoció que Cristo era Dios. Confió en Cristo y obedeció. Se levantó y pudo caminar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, les decimos a los paralíticos que se levanten, pero están ahí sentados, no se quieren levantar. Muchos tratan de dejar su pecado para que Dios los acepte. A ver si Dios me salva, voy a dejar este pecado. Y luego voy a dejar aquel otro, a ver si Dios me perdona, a ver si Dios me salva. No, la salvación no es así. Tú por ti mismo nunca podrás dejar tu pecado. Debes venir a Cristo para que Él te limpie. ¿Quieres tú limpiarte tú solo para que Él te acepte? No, eso no se puede. Son paralíticos estas personas que quieren caminar para merecer ser sanados. Cristo llama a los pecadores y los ve como muertos. Les dice, venid a mí. Pero ¿cómo les dice venid a mí si están muertos? Si tú reconoces que estás muerto, Dios te dará la fortaleza para que vengas a Cristo. Tienes que reconocer que estás muerto. Cristo no le da la vida a los vivos, Cristo le da la vida a los muertos. Pero si tú crees que estás vivo, en una ocasión Cristo les dijo a sus seguidores, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Pero Él no dijo que tus esfuerzos te harían entrar. No, tú esfuérzate por entrar, pero no serán tus esfuerzos los que te hagan entrar. Si tú entras, es que Cristo hizo que entraras. ¡Wow! Pero tu deber es esforzarte. Y cuando tú te esfuerces y entres, entonces entenderán que no fueron tus esfuerzos los que te hicieron entrar, sino la gracia de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio y les decimos a las personas, si tú vienes a Cristo, si te arrepientes de tus pecados y confías en Él, depositas toda tu fe en Él, serás salvo. ¿Estamos inventando algo? ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos exagerando? ¿Estamos diciendo lo que está escrito? Nosotros les decimos a la gente, ven a Cristo. El asunto es que vengas a Cristo, no que simplemente vengas al culto. No te conformes con venir al culto, debes venir a Cristo, a Él. Y le decimos que vengan. Ahora, ¿no son libres? ¿Son robots acaso? Ustedes vinieron aquí porque quisieron, pudieron haberse ido a Chapultepec o al cine, qué sé yo. Vinieron porque quisieron venir. Pero alguno pudiera pensar,
Pero si no soy predestinado, pues lo más que puedo hacer es venir al culto. Pero si no soy predestinado, no puedo venir a Cristo. Vean, Dios no hace nada para impedir que los hombres sean salvos. Dios no hace nada. Si tú no quieres ser salvo, es que tú no quieres. Ve tu responsabilidad. No pienses que Dios no quiere. Desde la perspectiva divina, la salvación está en las manos de Dios, depende de Dios. Pero desde la perspectiva humana, la salvación está en nuestras manos. No te fijes en lo que Dios hará, fíjate en lo que tú tienes que hacer. Nosotros vamos a evangelizar a las personas. Nosotros creemos que el destino de esas personas está en sus manos, en las manos de los pecadores. No. Nosotros predicamos a las personas, por muy borrachos, mal hablados, drogadictos, mujeriegos que sean, porque Dios puede salvar al peor de los pecadores. Pero el destino de esas personas no está en sus propias manos. No está en la decisión que ellos han de tomar, sino en lo que Cristo ha de hacer. Predicamos porque Dios puede salvar a los muertos, puede resucitar a los muertos y hacer caminar a los cojos. Si no creyéramos que Dios es todopoderoso, no podríamos evangelizar. Dios puede salvar al peor de los pecadores. Decirle a una persona que venga a Cristo es lo mismo que decirle a un paralítico, levántate y anda. Nosotros creemos en un Dios que hace saltar a los paralíticos y que resucita a los muertos. Pero los arminianos, los que creen que se salvarán por sus obras, en el fondo creen que son salvos porque ellos lo decidieron. Eso es lo que ellos creen. El paralítico caminó porque le echó ganas. Fue a presumirles a sus amigos, hey, miren, yo era paralítico, pero le eché muchas ganas y miren, ya camino. No, la salvación no es de que le eches ganas. Nosotros creemos que si somos salvos, es algo que Dios decidió, no es algo que decidimos nosotros. Si somos salvos, es algo que Dios decidió desde antes que nosotros naciéramos. Si Dios no hubiera querido salvarnos, nadie hubiera sido salvo. Nosotros creemos que Dios decretó cada detalle de nuestras vidas, no solamente nuestra salvación. Dios decretó quiénes serían nuestros padres, cómo serían nuestros padres. Dios decretó cuántos hermanos tendrían y cómo sería su carácter y su temperamento. Porque el texto, la parte que vimos del capítulo 3 de la Confesión de Fe dice, Dios desde la eternidad ordenó libre e inalterablemente todo lo que ocurre. Dios ordenó quiénes serían mis padres y mis condiciones genéticas. Dios ordenó el ADN de cada quien. ¿Cómo seríamos desde que estábamos en el vientre? Es lo que dice el Salmo 139. El hecho de que yo naciera y que naciera como soy, eso no es algo que decidieron mis padres, es algo que Dios decidió. Yo les conté en una ocasión que antes de los 29 años yo nunca conocí una Biblia, nunca tuve en mis manos una Biblia antes de los 29 años. Mi primera Biblia me la regaló un amigo que era tomador, una Biblia verde de los Testigos de Jehová. Dios predestinó que esa Biblia me la regalara a mi amigo. Ahí la tuve semanas, meses, no me acuerdo, ahí la tuve abandonada, no la leía. Hasta que de repente un día que estaba sintiendo que me volvía loco, me sentí yo afligido, tenía un problemón, la abrí por curiosidad. ¡Wow! Cuando abrí la Biblia, Dios me atrapó. Desde ese momento nunca dejé de leer la Biblia. Dios me habló a mí la primera vez que leí la Biblia. Me pasó lo que a Saulo de Tarso. Dios me iluminó ahí desde ese momento. No estoy diciendo que en ese momento fui salvo, no. Pero era el propósito de Dios que alguien me regalara una Biblia y que me hiciera leerla. Dios me empujó a leerla y me hizo creerla y me ayudó a entender poco a poco. Ese era el propósito de Dios, no era el mío. Ese era el plan de Dios, no era el plan de Moisés. Hay personas que leen la Biblia una vez y nunca más vuelven a leerla. Hay muchos que tienen la Biblia en la casa y casi nunca la leen. Si tú no lees la Biblia, no digas que Dios no quiere que la lea, que la leas.
No es que Dios haya predestinado que no la leyeras. Si tú no la lees es porque no quieres. Ves 4 horas la televisión y no lees tu Biblia y quieres ser salvo. Mis padres nunca tuvieron una Biblia en casa. Nunca mi papá me habló de un texto. Mis padres nunca oraron por mí. Pero Dios quiso salvarme. Wow, yo no puedo creer eso. Hermanos, debemos orar como si todo dependiera de Dios. Y debemos actuar como si todo dependiera de nosotros. Vean Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés 11, versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla. Aquí no está hablando Dios a agricultores, está hablando a creyentes. La semilla es el Evangelio. Quiere decir, evangeliza, predica. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Dices, tú evangeliza a cualquiera. Tú no sabes quiénes son los escogidos, no sabemos. Tú predícale a quien puedas, al que vende la fruta, al que vende la carne, al que recoge la basura, al vecino, háblale a todos. Tú no sabes quién va a ser salvo, ¿no? Y acá en el versículo 1 no habla de semilla, habla de pan, pero está hablando de lo mismo. Dice, echa tu pan sobre las aguas. O sea, las aguas son un símbolo del mundo. O sea, háblale a la gente, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, dice, hasta al límite de tus fuerzas, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Evangeliza, porque no sabes lo que va a ocurrir en este mundo un día. Debemos evangelizar, pero ¿sembraríamos la semilla del Evangelio solamente que Dios nos asegurara que tendríamos éxito? Debemos evangelizar aunque nadie se salve. Es nuestro deber evangelizar. Acuérdense de aquel misionero que fue a China, que 7 años estuvo evangelizando y no ganó ni un alma. Y después de 7 años apareció el primero, luego un montón de chinos fueron salvos. Ya estaba desanimándose, dice, pues 7 años aquí nadie se salva. Nuestro deber es evangelizar. Si Dios salva o no salva es cosa de Él sabe lo que hace. No sabemos qué vaya a ocurrir mañana, pero ocurra lo que ocurra, no debiéramos desanimarnos. Debemos sembrar y Dios hará que cosechemos cuando Dios quiera. Les dije, me regalaron una Biblia, la tuve ahí semanas o meses y la leí cuando Dios la puso frente a mis ojos. Ustedes regalan una Biblia y no saben lo que Dios puede hacer a través de esa Biblia. Imagínense que una persona pensara, si está predestinado que yo me arrepienta, Dios hará que yo me arrepienta. No. Si tú estás esperando que Dios haga algo para que tú te arrepientas, Él no va a hacer nada. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, ¿qué más va a hacer? Es posible, vean, que alguno de ustedes que me está escuchando esté esperando que Dios haga algo para que ustedes sean salvos. No, Él no va a hacer nada. Ya hizo todo. Cristo hizo en la cruz todo lo que tenía que ser hecho. Un sembrador debe esforzarse en abrir el surco y echar la semilla, pero él no puede controlar la lluvia. La lluvia vendrá si Dios quiere. No todos los que siembran cosechan. Pero si tú has de cosechar, será porque sembraste, porque si no siembras, no cosecharás. Si yo trabajo en una empresa, mi deber es cumplir bien con mi trabajo, hacer bien mi trabajo, porque Dios me está observando. Le voy a dar cuentas de mi trabajo a Dios, no a mi patrón. Si yo hago bien mi trabajo, ¿eso garantiza que la empresa va a terminar bien? No. A lo mejor la empresa quiebra al rato. Pero mi deber, mi responsabilidad es hacer bien mi trabajo. Supongamos que esta iglesia un día termina mal.
termina muy mal. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, esforzarnos por poner nuestra parte. Si yo pongo mi parte, eso no garantiza que esta iglesia va a terminar bien, ¿sí? Pero mi deber es esforzarme. Yo cumplí con mi deber y si la iglesia acabó mal, pues ni modo. Mi deber es delante de Dios principalmente. Él es el que me está observando. Si ustedes leen la Biblia, si ustedes vienen a escuchar la predicación, eso no garantiza que ustedes vayan a ser salvos, no. Pero su deber es leer y escuchar la predicación. Pero si vienen de mala gana, si vienen de vez en cuando o vienen a dormirse, entonces no les importa su alma. Si ustedes no quieren leer, si no quieren venir, ustedes no van a ser salvos. Dios dice en su palabra que la salvación es de Jehová. Nadie puede salvarse a sí mismo. El paralítico no podía caminar por sí mismo, Lázaro no podía resucitarse a sí mismo. ¿Por qué Cristo le dijo al paralítico que se levantara? ¿Por qué? ¿Acaso no sabía Cristo que era imposible que el paralítico caminara? Sí, Cristo lo sabía. ¿Saben por qué le dijo que se levantara? Porque quería que viera su incapacidad para levantarse. Dios nos pide que nos arrepintamos para que veamos que somos incapaces de arrepentirnos. Y cuando vemos que somos incapaces, le decimos: Señor, yo quiero arrepentirme. Yo quisiera dejar mi pecado, pero mi corazón es bien duro. No puedo, Señor, perdóname, ayúdame a arrepentirme. Y es entonces cuando tú eres salvo. Esta doctrina no tiene el propósito tampoco de hacernos indolentes, negligentes, sino todo lo contrario. Debemos actuar como si la salvación dependiera de nosotros y como si la salvación de otros dependiera de nosotros, aunque no es así. Vean el caso de José. José el soñador, él tuvo conciencia de ser predestinado. Por eso es que pudo soportar la tentación de la mujer de Potifar. Él sabía que Dios le había llamado para grandes cosas. ¿Cómo me voy a ensuciar con esta mujer? No voy a pecar con ella. Estaba bien jovencito. Es increíble que José haya vencido esa tentación, pero él sabía que era predestinado. Si nosotros sabemos que somos predestinados, podemos vencer cualquier pecado. ¿Cómo voy a ofender a mi Dios si Él me amó y derramó Cristo su sangre por mí? ¿Cómo voy a pecar en contra de Él? Incluso hay inconversos que han creído ser predestinados para grandes cosas. Hay personas inconversas, hay ateos que tienen mucha fuerza de voluntad, mucha determinación, que logran todo lo que se proponen, que creen que son predestinados para hacer lo que están haciendo. Dicen algunos: tú puedes obtener lo que te propongas. Bien, en un sentido eso es cierto, en otro sentido no. Si una persona se siente llamada para grandes cosas, no se va a desanimar fácilmente. Les conté en una ocasión de Henry Ford. Henry Ford tenía una fábrica donde hacían autos en Chicago, una empresa grandísima, y se le incendió. Se incendió toda su fábrica y él quedó tirado ahí, sentado ahí arriba de una piedra y estaba viendo las cenizas, estaba viendo toda su fábrica destruida. Y se le acercó un amigo y le puso la mano en el hombro y le dijo, dice: oye Henry, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Ya? Se quemó tu fábrica, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y qué creen que le contestó? Dice: ¿sabes qué? Me voy a levantar de esta y voy a hacer una fábrica más grande que la que tenía. Y lo hizo. Napoleón creía ser predestinado para grandes cosas. Él creía ser el hombre del destino. Si nosotros creemos que somos predestinados, haremos grandes cosas. ¿Creemos que somos llamados a hacer lo que estamos haciendo? ¿Creemos que Dios está con nosotros? ¿Creemos que Él nos ha salvado? ¿Que Él nos ha perdonado? Si creemos realmente eso, ¡wow! Los creyentes no somos fatalistas. Los musulmanes sí. Los musulmanes son fatalistas.
El fatalismo es ese que dice, si me han de robar en la noche, se han de meter los ladrones en mi casa, se van a meter, sea que cierre con candado la puerta o no, pues ¿para qué cierre con candado? No, tú cierra con candado. Los musulmanes creen en los decretos de Alá, pero Alá no decretó nada, pero nosotros creemos en el que todo lo decretó. Vean la diferencia entre nosotros y los musulmanes. Si nosotros creemos que estamos cumpliendo con los decretos del Dios eterno, no nos vamos a desanimar fácilmente. Creemos que somos llamados a hacer de veras lo que estamos haciendo. Es presunción decir que Dios nos ha llamado a servirle. Es una presunción nuestra. Si tenemos esperanzas de éxito, seremos motivados a esforzarnos. Vean lo que estoy diciendo. Si tenemos esperanzas de éxito, supongamos que un equipo de fútbol va a jugar el campeonato mundial, la final del mundial de fútbol. Pero de repente, Dios se les apareciera y que les dijera, ¿saben una cosa? Ustedes van a ganar el campeonato mundial, pero se van a esforzar, van a morirse en la cancha, van a ganar el campeonato. Entonces empieza la final y termina el primer tiempo cuando estos van perdiendo 2-0. ¿Ya no se van a animar en el segundo tiempo? No, pues Dios nos mintió. Nos dijo que íbamos a ganar, pero vamos perdiendo 2-0. Vamos a empezar el segundo tiempo, nos van a matar el 3-0. No, ya mejor ya no. No. Dios les dijo, van a ganar, pero ustedes se van a matar en la cancha. Entonces van a salir a comerse el balón en el segundo tiempo y van a meter el 2-1. Y al rato van a estar 2-2. Y en los últimos minutos meten el 3-2. Pero es que Dios les dijo que iban a ganar esforzándose. Si ustedes que no son salvos se esfuerzan, ustedes van a ser salvos. Parecerá tal vez como que Dios no quiere salvarlos. Parecerá como que Dios no quiere perdonarlos. Pero eso es lo que Él quiere. Vean Mateo 11. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres quieren atacar, quieren apoderarse del reino de los cielos. Muchas personas, ¿por qué tienen una religión? Porque quieren el reino de los cielos, quieren ser salvos. Los que van a la basílica, a la catedral, a todas las iglesias pentecostales y carismáticas, ¿por qué van? Porque quieren ser salvos. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos. ¿Quiénes son los violentos? ¿Saben quiénes? Los que quieren la salvación a como dé lugar. Yo quiero salvación para mí. Son los que arrebatan la salvación. Los violentos la arrebatan. Tú arrebatas algo que no te quieren dar. Pues parece como que Dios no te quiere salvar. Pues aunque parezca como que no te quiere salvar, ¿cómo de que no quiere? Me tiene que dar la salvación. Y te la va a dar. Ahí está. Para que no estés molestando. ¡Wow! Dios le da la salvación a los que la valoran, a los que entienden lo que vale eso. ¿Qué tanto valdrá la vida eterna? ¿Qué tanto valdrá el cielo, la gloria? Si no te ha dado la salvación a ti, es porque quiere que le insistas. No te conformes con pedir, busca, llama, toca hasta que se te abra la puerta. La salvación no depende de ti. Si tú crees que la salvación depende de ti, nunca vas a ser salvo. La salvación depende de Dios. Él te la dará cuando a Él le parezca correcto. Vean otro salmo, el 145. Vean el 18, 145, 18. Cercano está Jehová
a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, vean. O sea, no le invoques superficialmente, apenitas. No, invócale de veras. Señor, escúchame. Señor, sálvame. Si ustedes piden la salvación con todo su corazón, Dios se las dará. Además hay un texto donde dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Te importa tu trabajo? ¿Te importa tu familia? ¿Te importan tus hijos? ¿Te importa tu carro? ¿Te importa tu dinero? ¿Y Dios no te importa? ¿La salvación no te importa? Si no te importa la salvación, Dios, ¿por qué te la habría de dar? Cristo ya hizo todo lo que tenía que ser hecho. Cristo no se te va a aparecer como se le apareció a Saulo. Ay, es que Dios me habla por medio del predicador. Yo quisiera que me hablara personalmente. No se te va a aparecer para decírtelo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Si tú la usas, Padre, muchos serán salvos a través de esto. Nada más desde que tú quieras, hazlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.